Ok, continuamos. Entonces, una vez que ya tengamos lo que son las tareas, entonces tenemos que reflexionar, como bien comentaba, qué es lo que necesitamos como recurso material. Recuerden que ustedes van a analizar, van a reflexionar de acuerdo a sus tareas. Si, por ejemplo, yo dije, voy a crear un sitio de internet, páginas en Facebook, Instagram y grupos de WhatsApp entre la comunidad, que es una de lo que estamos realizando ahorita en foros de clase, que son las herramientas de colaboración para encontrar más personas, para acercarnos más hacia la gente. Yo digo, necesito sitios de internet, pero yo no lo puedo hacer todo. Un proyecto tampoco puede trabajar con una sola persona. Por eso precisamente entra la parte del recurso humano y la importancia de la fase 4, que es división del trabajo, donde nos decía Adam Smith, la división del trabajo nace de la importancia de que un recurso humano dentro de una empresa puede volverse tan problemático que si yo le delego toda la responsabilidad a una persona, esta persona puede caer en problemas de decir, no puedo, porque es mucho lo que yo tengo que invertir. Y si yo agarro y digo, voy a buscar los especialistas necesarios en el tema, divido el trabajo, ¿qué va a pasar? Voy a aumentar la productividad, aumentaré la eficiencia y la eficacia. ¿Y eso qué va a hacer? Disminuir mis costos de producción. Tal vez aumente el costo en el pago del recurso humano, pero si lo vemos a grandes escalas, la utilidad va a ser mayor que la pérdida, porque yo voy a invertir en ese recurso humano, tal vez en capacitación, adiestramiento, lo que es la parte a lo mejor de uniformes, etcétera, alguna camisa que diga el nombre del proyecto, etcétera, pero yo sé que al final todo lo que yo estoy invirtiendo tiene un fruto. ¿Y cuál va a ser ese fruto? Realizar el proyecto, cumplir sus metas. Al final, entonces, analizar qué recurso material voy a ocupar para hacer un sitio web, una computadora. Sabemos que actualmente las tecnologías es algo con lo que vivimos. ¿Qué otro material es el que no puede faltar en ninguno de los proyectos? Un celular. Recordemos que el celular es una herramienta tan importante para cualquiera en la actualidad que no tenerlo, ¿cómo nos comunicaríamos con los colaboradores? ¿Cómo nos comunicaríamos con el recurso humano? Y si en su momento tenemos una necesidad de, por ejemplo, agarrar y decir, no tengo esta información, entro al teléfono y ¿qué recurso tecnológico voy a ocupar? El Internet. El famoso Internet. El Internet nos salva de todo. Requerimos de una ubicación, entramos a Google Maps. ¿Qué otra herramienta tecnológica ocuparíamos? No solamente la computadora, vamos a requerir de software, como a lo mejor voy a requerir del Excel, del PowerPoint, del Word, de la paquetería de Office. Y bien, lo vimos en semana uno, las herramientas de gestión de un proyecto, como qué, como herramientas como lo que es Monday.com, Trello, podemos ocupar Smartsheet, Tom's Planner, porque Tom's Planner es una herramienta fabulosa donde podemos crear diagramas de Gantt de una manera interactiva. A lo mejor requiramos de base de datos para poder definir cuánta es la población que vamos a estar trabajando, cuánta es la demografía. Vamos, partimos desde la parte de la semana uno donde determinamos por qué era la importancia de esa demografía de población, conocer cuántas personas voy a trabajar, porque al final concientizar esa palabra, ¿no? Entra mucho en la noción de decir qué es lo que voy a hacer, tratar de entrar a la mente de las personas para cambiar una cultura. Sabemos que cambiar la cultura es muy complicado, sabemos que el hecho de decir, por ejemplo, un ejemplo que tenía un estudiante de una generación pasada que me decía, cambiar la cultura de los automovilistas en la Ciudad de México es difícil, sí, pero no imposible. Realmente se requiere de mucho esfuerzo porque lo vemos a través de los programas que hace el gobierno federal, que si le ponen multas grandes, que a lo mejor ponen los detectores de velocidad, reductores de velocidad, a pesar de eso buscan la manera de esquivarlo, de llegar más rápido por menos tiempo. Pero si nos ponemos a analizar y poder hacerlos reflexionar, que a lo mejor por 5 minutos que ellos lleguen rápido puede causar un accidente, no solo para ellos, sino para una familia, hacer reflexionar, reflexión. Todo tenemos que verlo de una manera reflexiva, de hacernos ver por qué es tan importante resolver la problemática. Llegamos, tenemos el recurso humano. Aquí nosotros vamos a analizar por cada tarea
¿Qué requerimos? Si yo necesito una persona especialista en páginas de internet, yo no lo voy a hacer. Entonces, ¿quién lo va a hacer? A lo mejor un diseñador o un informático. Pero como yo no quiero gastar mucho, pues voy a ocupar un técnico en informática, a diferencia de un licenciado en informática, que sé que me va a cobrar más. Pero tengo este técnico en informática, pero no me va a faltar mi persona, ustedes. Es importante no emplear yo mismo. Es importante no emplear su nombre propio. Recordemos que el recurso humano, como le ejemplifica la plataforma, tenemos solo dos opciones. Poner una persona con conocimientos en cualquier área que ustedes vayan a ocupar, o en su caso, ya poner el perfil. Si yo conozco el perfil, pongo el perfil. Un administrador, un psicólogo, lo aplico y ¿quién no me va a faltar? ¿Cómo se van a denominar ustedes? Puede ser líderes de proyecto, puede ser gerentes de proyecto, puede ser encargados de proyecto, como ustedes se quieran ver. Al final, ustedes van a tener a todo este recurso humano bajo su mando. Por eso también es tan importante que ustedes no me vayan a poner autoridades locales, porque las autoridades locales no pueden ser sus empleados. Recordemos que ellos ya tienen un orden gubernamental de donde viene esa parte de jerarquía. O sea, ellos dependen de una dependencia, valga la redundancia. Entonces, esta parte es tan importante que ustedes visualicen que todo el recurso humano que ustedes estén empleando es solo y exclusivamente lo que ustedes van a manejar. Adelante, Luz. Gracias, profesor. Ahorita que dijo de los recursos, yo quería apoyarme de mi proyecto, porque es en las escuelas, de Sí, la mesa directiva. ¿Eso sí se puede poner ahí en recursos humanos o eso no? sí, claro, la mesa directiva sí, porque viene Ah, ok, incluido padres de familia y profesores, ok. pero no está incluido dentro de la parte de la plantilla laboral de profesores. Ah, ok. Muchas gracias. De nada. Adelante, Blanca. Profesor, una pregunta Ya, más. sí. En fase de actividades de desarrollo, ¿pueden ser más de dos actividades que son las únicas que marca la tarea? ¿Puedo meter una más? Es que me es insuficiente y aún así quedan como muchas en cada actividad. Claro, de hecho puede ocupar las actividades que usted considere que le van a servir. Por ejemplo, puede ser que a lo mejor su proyecto diga que en sus actividades previas solo requiera de una y que en sus actividades de fases de desarrollo usted va a requerir cuatro o cinco, es válido. Y que a lo mejor Ah, en su fase de concreción solo va a requerir de dos. Entonces perfecto. es correctísimo. De hecho, esto viene en el ejemplo de esta manera. Aquí mi actividad de previa solo requiero de una. En mis actividades de desarrollo voy a requerir también de una, pero en mis actividades de concreción yo requiero dos, de acuerdo a la necesidad de mi proyecto. Ahora bien, dentro de mi actividad 2, que ya son las fases de desarrollo cuando está el proyecto puesto en la etapa de que lo estoy poniendo a prueba, ¿qué voy a necesitar para mi proyecto de bullying escolar? Dice, participar en las medidas de disminución para el acoso escolar y sus efectos negativos, promoviendo la participación de los interesados. ¿Por qué digo la participación de los interesados? Porque a lo mejor no solamente le interesa a la sociedad, sino también a lo mejor a las instituciones educativas. Entonces yo dejo abierto el proyecto para que cualquiera pueda ingresar o pueda participar. Ahora bien, mis tareas, subir a las redes sociales las causas y consecuencias del acoso. ¿Por qué dice ya subir? Porque en mi primera fase ya las creé. O sea, aquí ya hice la creación del sitio y aquí lo que voy a hacer es subir esa información. Y mi tarea 2.2, realizar campañas de concientización en todas las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque en mi tarea 1.1 yo ya pedí esa autorización. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya me dieron el permiso para que yo pueda difundir mi información. Entonces yo ya voy a empezar a hacer mis campañas, que de igual manera van a completar sus recursos materiales, recursos tecnológicos, recursos financieros y recursos humanos. Ahora bien, tengo una tarea 2.3, verificar que las instituciones educativas promuevan las campañas de concientización. Esta es extra. ¿Por qué? Porque al final, una vez que yo realice mis campañas, también tengo que verificar que realmente le estén dando esa prioridad a esas campañas para que se pueda solucionar. Si ustedes pueden ver la diferencia aquí, ya empleo otro tipo de materiales. Y voy a realizar campañas, voy a requerir de lonas, pero sigo ocupando ciertos materiales como la computadora y el celular.
Algunos materiales que ustedes consideren que van a seguir empleándolos, los pueden volver a repetir sin ningún problema. Aquí, por ejemplo, para verificar que las instituciones educativas promuevan las campañas, voy a necesitar gorras, porque yo voy a ir a las escuelas a exponer en la temática y le voy a dar a los niños algunas gorritas, botellas, aguas, carteles, souvenirs, para que identifiquen la problemática. Una impresora, imprenta, sublimadora. Aquí yo pongo todo lo que yo requiero. Sabemos que una sublimadora es carísima, pero eso no quiere decir que yo la vaya a comprar, pero la tengo que aplicar, la tengo que poner porque al final la voy a necesitar. Por eso son puros recursos estimados, porque hasta que llegamos al estudio financiero es cuando determinamos exactamente el costo y las necesidades del proyecto. Y llego a las actividades de concreción, que son las actividades de cierre. Bien, mi actividad de cierre 3 dice programar los horarios de atención y crear grupos en las escuelas. ¿Por qué? Porque mi actividad 2 fue participar en la disminución del acoso. Ya lo estoy logrando. Ahora, ¿qué voy a hacer? Una vez que yo ya tengo identificado a toda la población de niños que es acosado, voy a programar horarios de atención. Primeramente, voy a desarrollar un sitio web para dar seguimiento a casos de acoso escolar anónimamente. Recordemos que no todas las personas son tan abiertas a decir los problemas que pasan sus niños. Entonces, el hecho de que pueda existir una manera en que lo puedan mandar anónimamente, se le daría un seguimiento por parte de los especialistas que voy a tener a cargo. Ahora bien, también mi actividad 4 voy a crear los programas de políticas y reglas de nuestro proyecto, como por ejemplo, establecer oficinas físicas para dar apoyo psicológico y legal a los casos del acoso. Entonces aquí nosotros ya vamos a hacer que dar también apoyo físico. Personas que digan, yo quiero llevarlo para que el psicólogo, el terapeuta, hable directamente conmigo, también se va a realizar. Al final, tengo que pensar o tengo que reflexionar o ponerme en el lugar de la sociedad para determinar cuáles son esos factores que dependerían para mi éxito de mi proyecto. Y también, como podemos ver, los recursos deben de estar completos. O sea, ¿qué quiere decir? Esta tabla tiene que estar completamente llenada. Por eso, en una nota yo puse aquí, todos los recursos son importantes para la realización de un proyecto de cualquier índole, ya sea proyectos sociales, ya sea proyectos económicos, proyectos de divulgación, proyectos, microproyectos, pymes, todos requieren de recursos. No hacer alusión de que ya cuentan con alguno de los recursos ni dejar espacios vacíos. Emplear no aplica, cuenta con el recurso o el famoso yo. ¿Por qué? Todo esto que ustedes pueden visualizar, lo que va a denotar es un proyecto no viable. ¿Y qué sucede cuando un proyecto no es viable? Es un proyecto que un inversionista o un sector gubernamental que ustedes se lo quieran presentar, lo que te van a decir, gracias por participar, aquí está tu proyecto. No lo podemos llevar a cabo. ¿Cómo lo llevaríamos a cabo si tú me estás diciendo que no necesitas recursos? Entonces, ¿qué infraestructura puedes darle tú al proyecto si realmente no estás empleando los recursos necesarios o la cadena de alimentación que requiere un proyecto? Ahora bien, otra parte importante que vamos a estar viendo es el diagrama de flujo. Esto sí es muy importantísimo igual porque se lo solicita la plataforma. El diagrama de flujo o flujograma nos ayuda a simplificar las tareas. Es para demostrar los caminos que puede tener una tarea, tanto del sí como del no. Recordemos que un diagrama de flujo cuenta con dos caminos. Y esos dos caminos nos sirven para la toma de decisiones. Toma de decisiones que se ejemplifica con un romboide. El romboide es el elemento que se utiliza para decir esos caminos. Ahí viene dentro del romboide la pregunta de decisión. Por ejemplo, si yo el día de hoy empiezo y quiero decir, voy a hacer un café o quiero tomarme un café, ¿cómo voy a iniciar? Quiero tomarme un café. Que el inicio es esta parte. Entonces, pongo mi línea de flujo. Si ya quiero tomar mi café, una toma de decisión, que es el romboide. ¿Lo quiero caliente o caliente? ¿Sí? No. Ah, sí, lo quiero caliente. ¿Con leche? Otra pregunta decisiva. ¿Sí? No. Todo esto, ¿por qué nos sirve? ¿Por qué el camino del sí y el no nos va a servir? Nos sirve para establecer estrategias en caso de que llegara a ocurrir una amenaza externa, que esto lo determinamos con el análisis FODA de las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas. Al final, la mayor parte de los elementos que se ocupan para un diagrama o flujograma para un proyecto social es el inicio o final, el análisis de la situación y la indicación del flujo de proceso. Los demás se ocupan para la parte de flujogramas que están relacionados con la parte informática o con una parte experimental. Este es un ejemplo sencillo que les hice para que ustedes puedan ver si se les dificulta la tecnología que les ponen de Smartsheet o otras tecnologías que ustedes estén empleando. Lo pueden hacer en PowerPoint, lo pueden hacer en Google y después ustedes mismos lo pueden convertir a una imagen y lo pegan para que no se mueva, porque sucede que de repente lo hacen y al final cuando lo comparten se mueven todas las flechas. Entonces, ¿cómo les sugiero? Lo elabora, seleccionan todos los elementos que están haciendo y con su clic derecho le dan a agrupar. Una vez que lo agrupen, se convierte en una imagen y ya no se puede mover nada y ya queda justamente como lo que estamos viendo en pantalla. O en otras circunstancias pueden convertir su documento a PDF para que no se mueva y una vez que ustedes ya vean que esté bien estructurado, le dan guardar y lo suben a la plataforma. Este es un ejemplo del diagrama de flujo de la fase 3, que son las actividades de concreción. Recordemos que el diagrama de flujo que le solicita la plataforma es de la fase, no de una actividad. ¿Qué quiere decir? Si en mi fase tengo 3 actividades, esas 3 actividades las tengo que desglosar con sus tomas de decisión. O sea que tengo que hacerlo lo más acorde posible a las actividades que estoy desarrollando junto con las tareas. Actividades, sus tareas, porque ahí viene la toma de decisiones. Yo lo hice de la fase 3, actividades de concreción y desarrollar un sitio web. Primeramente viene lo que es la parte de mi línea de flujo de información. Tengo lo que es este rectángulo que me sirve también para algunas cuestiones de seguimiento. Dice, identifica la situación, seguimiento a los casos, toma de decisiones. Es un romboide. ¿Es acoso? Si yo digo que no, me voy a regresar a identificar la situación. Adelante, Jaide. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Yo tengo una duda con respecto al video que se tiene que hacer en la fase 3, sí. en la cual damos respuesta a las preguntas. Para responder las preguntas, ¿puedo ocupar alguna información externa de alguna fuente de consulta confiable para que esté mejor sustentada la respuesta a cada pregunta? ¿O tiene que ser de lo que yo le entendí a todo lo que realicé, no? Usted puede ocuparlo. De hecho, le doy un ejemplo. Si usted quiere sustentarlo con algo que leyó de algún autor, es como lo que les platicaba hace un momento, cuando les explicaba la parte de división del trabajo, que decía, si usted lo explica, según Adam Smith, en el 1900 tanto, nos dice que la división del trabajo nos ayuda a simplificar el trabajo y la delegación de responsabilidades. Ahora bien, de acuerdo al análisis que yo realizo, creo que la división del trabajo es esto. O sea, sí puedo sustentarme y yo, con mis propias palabras, igual puedo proporcionar información de lo que yo entendí. Muchas gracias, profesor. De nada. Adelante, Celia. Gracias, asesor. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta sobre el diagrama de flujo. Nos vamos a basar en una sola de las fases, ¿verdad? Es correcto. En una de las fases, con todas sus actividades. Por ejemplo, si en su fase, vamos a poner que ocupó la fase 1, en su fase 1 solo tiene una actividad, de esa actividad usted va a hacer su diagrama de flujo. Pero si contiene 2, va a ocupar las 2 actividades para hacer ese diagrama de flujo. Ah, ok. Ok. Y otra pregunta con respecto a los recursos humanos. ¿Es necesario poner el nombre personal de cada participante? Por ejemplo, si yo voy a solicitar el apoyo de un pedagogo, ¿necesito poner el nombre o únicamente su profesión? Solo su profesión. De hecho, solo es el perfil. Van a poner si es un Ok. pedagogo, un psicólogo, abogado, no nombres, no especialidades. O sea, no necesito que me definan quién es la persona. O que a lo mejor líder de proyecto, Ok. Celia Arellano Alvarado. No, solo líder de proyecto. Ok, asesor, muchas De gracias. nada.
Adelante, Marisol. Buenas noches, asesor. Mi duda es acerca del video. Lo vamos a estar respondiendo, las preguntas. ¿Tenemos que salir en todo el video o simple y sencillamente nada más en la parte principal de la presentación? De hecho, Marisol, lo pueden realizar como ustedes consideren. Hay elementos que a lo mejor, por ejemplo, puedan ocupar que aparezcan, o si no quieren aparecer en toda la presentación, no pasa nada, pero ustedes tienen que ir respondiendo las preguntas. Lo que sí es importante que el recurso que se emplee tenga la extensión de video, que sea MP4, VGA, MPG, todas estas extensiones. Lo que pasa es que, por ejemplo, ha sucedido que de repente han subido audios con extensión MP3 y entonces ya no es evaluable, porque lo que solicita la plataforma es un recurso de video. Puede emplear una presentación y si quiere apagar su camarita y solo dar respuesta con su voz, no hay ningún problema. ¿Solo se da respuesta o se tienen que plantear las preguntas y sus respectivas Vamos a respuestas? suponer que usted hace un recurso de apoyo que es una presentación, y en la presentación tiene la pregunta y la respuesta. Usted, si quiere leer la pregunta, la puede leer, y si quiere solamente decir la respuesta, la puede solamente decir la respuesta. Por ejemplo, ¿cuál de los recursos que empleó considera que son los más importantes para un proyecto? No, pues considero que el recurso más importante es el capital humano. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el capital humano? Dado que el capital humano es una de las partes primordiales para que funcionen cada uno de los recursos dentro del proyecto. Punto. Ok, entendido, asesor. Gracias. De nada. Adelante, Karina. Buenas noches. Buenas noches. De hecho, fue la misma pregunta con la compañera Marisol que acaba Sí. de mencionar. Tenía yo esa duda si teníamos que aparecer a cuadro o solamente enviar el audio, pero ya con lo que le acaba de contestar a la compañera me quedó claro. Ok, muchas gracias, Esa era Karina. también mi duda. Gracias. De nada a usted. Adelante, Blanca. Profesor, sobre el video es también mi duda. Al comenzar, el video está pidiendo que sea entre 3 y 4 minutos. El leer solamente las preguntas y darles respuestas, a mí me queda muy corto el tiempo. Puedo meter una introducción y en la introducción hablar del antes y después o de cómo fue que nace las ganas de entrar con este proyecto o de entrar al comité para llevar a cabo este proyecto. Puede darse como un tipo de introducción con una frase de apertura, dar tus datos, tu nombre y dar como una introducción sobre cómo nace la inquietud de este proyecto. Puedo hacerlo así para que el tiempo me alcance, porque a mí me sale muy poco tiempo leyendo solamente las respuestas de las 3 preguntas. Claro, claro que sí. De hecho, lo puede ocupar que usted inicie y diga muy buenas noches. Mi nombre es Blanca Navarro, soy del módulo M23, Campus 1, Generación 28, Grupo 1. Hoy les vengo a explicar sobre la temática de mi proyecto, el cual titulé, eso siempre, ¿no? El título del proyecto es lo más importante de su proyecto, el cual titulé tal, y nace de la importancia y después da las respuestas a las preguntas, no pasa nada. Yo lo evalúo perfectamente bien. Perfecto. Gracias. De nada. Adelante, Luz. Gracias, profesor. Respecto igual al video, Ujú. yo estoy haciendo mi video en PowerPoint y ya después lo convierto, bueno, estoy haciendo una presentación en PowerPoint y después lo convierto en video, pero puse varias imágenes. A las imágenes que bajé de internet le puse fotografía UNAM. ¿Es así, está bien? ¿O tengo que poner esas referencias en el Word? Se refiere para referenciarlos. Abajito de la imagen le va a poner fuente, 2 puntos y el link donde lo tomó. Es todo. Nada más. Sí. Es que yo le había puesto fotografía de UNAM, ¿no? Fotografía de tal lado. No, Pero entonces, según el manual de citas y referencias nos indica fuente, 2 puntos y el link donde tomó, porque al final yo lo que hago es darle clic a ese link y ver si realmente ahí lo agarró. ok, perfecto. Sí, está bien. Y tengo otra Sí, duda adelante. respecto a la tabla de en una de mis tareas,
Sí, le puse solicitar a los alumnos un padre voluntario para una camioneta para trasladar la recolección de los plásticos. En lo que es recursos materiales, tecnológicos y financieros, pues yo había puesto no aplica, pero bueno, con lo que nos dijo, pero por ejemplo ahí en lo tecnológico, no sé qué poner. el celular, el internet. El celular también entra como un recurso tecnológico y entra como un recurso material. Recordemos que es lo que les platicaba hace un momento. Una de las herramientas que no puede faltar es el celular y la computadora. Todo esto lo vamos a utilizar referentemente por la presentación del proyecto. Nosotros trabajamos con la tecnología actualmente, vivimos de la tecnología. Entonces, el elemento crucial para cualquiera va a ser el celular, que es una herramienta colaborativa. ¿Cómo se comunicaría usted, por ejemplo, con esa persona si a lo mejor él va a llevar y cuando se da cuenta nunca llevó los PET, ¿no? Y no llevó el PET y le marca y le dice, oye, ¿dónde estás? Y se da cuenta que la camioneta está en un bar. Entonces no lo puede hacer porque a lo mejor no tiene el elemento para comunicarse. Tiene el recurso Ok. material que es el teléfono, tiene el recurso tecnológico que es el internet, tiene una computadora como recurso material, tiene los software como recurso tecnológico. Entonces todo eso es Oh, lo que usted va a implementar. ok, muchas gracias, De profesor. nada. Adelante, Blanca, de nuevo. Ah, ya no. Perdón, profesor, no Ah, había no bajado sí, la no se mano. preocupe, no se preocupe. Ok, entonces, una vez que ya tengamos identificada la situación, el romboide es un elemento principal que nos indica la toma de decisiones. Ahora bien, ¿es acoso? Me hago la pregunta, ¿es acoso? Si yo digo no, entonces me tengo que regresar a identificar la situación. Vuelvo a identificar la situación y me doy cuenta y vuelvo a hacer la pregunta, ¿es acoso? Y me dicen sí. Ah, ok. Si me dicen sí, ¿qué voy a hacer? Otra pregunta decisiva, otra, ¿busca soluciones comunes? Entonces me voy, ¿tienes miedo? Estas son preguntas que yo le haría a un niño. Si el niño me responde no, entonces me voy a trabajar en la autoestima. Ah, ok, es otra pregunta. Si ustedes se dan cuenta, lo estoy haciendo todo en base a la toma de decisiones, pero también lo puedo emplear también con recuadros. ¿Trabaja en autoestima? Sí. Entonces lo paso a la oficina de especialistas, que aquí va a estar el abogado, el psicólogo, el terapeuta, el programador neurolingüístico. Y una vez que ya lo pasé a la oficina de especialistas y este especialista me determinó que a lo mejor todavía tiene problemas, lo voy a regresar con el profesor. El profesor le va, consulta al profesor, dice, sí. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿tienes miedo? Y te dice no. Entonces ya finaliza. Entonces, ¿dónde inicia? En la tarea y tiene un fin. El fin es el término de la actividad. Entonces, de esta forma es que nosotros ejemplificamos lo que vamos a estar realizando de lo que es el flujograma. Entonces, sí es muy importante que cuente con esta estructura. Siempre tiene que tener los dos caminos, el sí y el no. Entonces, sí es muy importante que ustedes lo validen. Si, por ejemplo, ustedes ya subieron alguna actividad a la plataforma, aún no les he evaluado. Entonces, ustedes tienen la posibilidad de corregirlas y que las vuelvan a reestructurar y las pongan acorde a lo que se está realizando. Porque sí revisé una de una persona y sí estaba, de hecho, aplicó una tabla donde ponía todos los recursos en ninguno. Y pues precisamente de ahí aplica la palabra, la viabilidad del proyecto, que como les comentaba, parte de lo que vemos ahorita dentro de esta semana es la viabilidad del proyecto. Imagínense, ¿cómo haríamos viable un proyecto si no cuenta con recursos? Tal vez porque a lo mejor analizamos la parte de decir, yo cuento con esos recursos, pero lamentablemente lo que tenemos que focalizar es que módulo 23, a diferencia del módulo 22, el módulo 23 vamos a conocer la estructura. Aquí ustedes están conociendo la estructura correcta de un proyecto. Están conociendo el proceso administrativo que lleva un proyecto para poder presentarlo. Después de conocer ese proceso administrativo que viene desde las fases de planeación, organización, y en esta semana que viene vamos a ver la parte de dirección y control, ustedes van a visualizar todo lo que se lleva paso a paso para poder presentar ese anteproyecto, porque al final iniciamos el proyecto con el anteproyecto para pasarlo al proyecto ya final. Cuando nosotros pasamos a un proyecto final, elaboramos diferentes tipos de estudios para ya determinar la factibilidad y viabilidad
de cada una de las áreas, estudios de mercado, estudios de impacto ambiental, porque también tenemos que aplicarnos en base a la legalidad, saber si realmente este proyecto se puede llevar a cabo. A lo mejor estamos trabajando sobre una zona protegida. A lo mejor una idea sería de que cambiar el basurero municipal, por ejemplo, pero no me di cuenta que el impacto ambiental que donde yo lo quiero llevar no me lo va a permitir, ahora sí, el gobierno. Entonces, el tener un buen sustento legal a través de todos los estudios que se vuelven literalmente una tesis, parece ser una tesis porque al final elaboramos un proyecto con estudios de mercado, estudios técnicos, estudios financieros, estudios de impacto ambiental y el estudio legal para determinar si el proyecto se va a llevar a cabo o no. Y lo que antes de terminar la sesión, como les comentaba, en la fase 4, que viene lo que es la parte de la división del trabajo, que es una parte donde ustedes tienen que elaborar, les dice, un esquema de jerarquía. No nos vayamos a confundir entre el esquema de jerarquía con un organigrama. El organigrama nos sirve para poder determinar los niveles de comunicación, los niveles de los puestos. Recordemos que en la parte más alta se les llama jerarquías de piramidales, porque nosotros vemos la pirámide y en la parte más alta vamos a estar nosotros, que ustedes son los líderes del proyecto. Y así el escalafón va a venir decayendo hasta la parte más baja, que va a ser la parte obrera. Todos estos interconexiones que vienen entre líneas nos sirven para comunicarnos. Es cómo yo me voy a comunicar con mi personal. Pero tenemos que reflexionar cuando pongamos los puestos, porque no vaya a ser que pongamos acá director de proyecto, abajito pongamos un director de proyecto, acá pongamos el director, pero aquí pongo yo, por ejemplo, colaboradores, y que acá abajo le ponga técnico en informática, y yo me voy a decir, ¿cómo puede ser que la sociedad pueda mandar al técnico en informática cuando sabemos que no podría ser? Entonces tenemos que establecer correctamente las líneas de comunicación, que a lo mejor yo ponga aquí el administrador y abajito le ponga jefe de administrador y yo diga, ¿cómo va a ser que el administrador lo mande al jefe cuando el jefe debería estar acá arriba? Entonces tenemos que colocar correctamente cada uno de los niveles de jerarquía para que la comunicación del organigrama esté acorde. Este organigrama, hay diferentes tipos. Hay organigrama vertical, horizontal, tipo piramidal, de tipo de árbol. Ustedes pueden emplearlo como ustedes deseen. Lo que sí siempre debe de contener son líneas de comunicación. A diferencia, por ejemplo, del diagrama, del organigrama circular, que viene por círculos, viene desde el más pequeño, que es la parte principal, hasta el más grande, que viene siendo la parte base. Con esto me despido de ustedes. Antes de despedirme, les ofrezco una disculpa por la falla de técnica que tuvimos el día de hoy. Debido a ello, les pido a las 15 personas que se encuentran conectadas que me coloquen su nombre completo para otorgarles su participación activa por el hecho de esta pequeña problemática. Entonces, nos estaríamos viendo el día viernes y cualquier duda que ustedes tengan, de verdad, con toda confianza me pueden escribir en el chat de la plataforma. No tengan pena, recordemos que estamos para ello. Parte de las funciones del asesor virtual es la mejora continua, de que sus trabajos de ustedes estén lo más visualmente correcta o correctamente llevados a cabo. Recordemos que esta parte de la estructura ustedes la van a llevar más adelante cuando entren a su parte profesional. Y me despido de ustedes. Si tienen alguna otra duda, con toda confianza me escriben en la plataforma y la resolvemos. Si por alguna circunstancia no coloco a alguien de las 15 personas que están aquí, me pueden escribir al chat, por favor, para que se los otorgue, porque solo me quedan 5 minutos para que la plataforma de voto. Sin ninguna duda, profesor, muchísimas gracias por todo. Excelente noche y al contrario, muchísimas gracias por quedarse. Muchas gracias, profesor. Excelente noche. Gracias, Gracias, profesor. Buenas profesor. noches. Bonita noche a todos. Igualmente. Bonita noche, compañeras, compañeros. Gracias, compañera. Igualmente, buenas noches. Pasen buenas noches, compañeras. Buenas noches, compañeras, porque no hay ni un compañero. Buenas noches, que se nos haga leve, por favor, con esa explicación está perfecto. Cualquier duda, estamos para ello. Bonita noche, pásenla bonito. Hasta luego. Chao.